la próxima semana inauguramos la segunda muestra con la que reabrimos el Mali, y es la muestra antológica de la fotógrafa Flavia Gandolfo, de un punto a otra. Y para hablarnos de esa muestra tenemos al curador, que es Miguel López. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, Hola Miguel, ¿cómo estás? Eh, bueno, Miguel también se conecta con nosotros desde Costa Rica, si no estoy equivocada. Así que te agradezco por darnos el alcance. Cuéntanos Miguel, sobre la muestra. bueno, muchas gracias. Primero también quiero comenzar agradeciendo al Mali por hacer este esfuerzo enorme para sacar adelante estas exposiciones. Es realmente emocionante ser parte de ese proceso de apertura. Como sabemos, el trabajo que hace el Mali, así como hacer accesible arte y cultura en este momento, es fundamental. Claramente son bienes, son servicios de necesidad vital para regenerar el tejido social que está siendo afectado por esta crisis económica, sanitaria, social, ¿no? Y les agradezco justamente porque yo estoy en Costa Rica y me han permitido acompañar el montaje desde la distancia. Yo tenía que haber viajado en marzo, lo que no pasó por la pandemia. Bueno, esta exposición básicamente reúne, es una exposición monográfica que reúne obra de Flavia Gandolfo, producida entre el año 90 y el 2020. Es una exposición bien especial porque creo que nos permite entender cómo han ido cambiando las maneras de relacionarse con la fotografía en las últimas décadas en el país, y también cómo la fotografía permite poner atención a temas importantes que tienen que ver con la educación, con la identidad, con la memoria social, con la historia. El trabajo de Flavia es una de las investigaciones fotográficas más rigurosas y sólidas, y al mismo tiempo quizá menos atendidas. Por eso creo que esta muestra es un acto de justicia importante, y viene acompañado de un libro que reúne tanto las imágenes que estamos exhibiendo como ensayos de Sharon Lerner, de Florencia Portocarrero, uno mío y un texto de Flavia, que va a ser un gran complemento para la investigación y para poder seguir pensando, ¿no?, el rol de la fotografía en el presente. Bueno, el trabajo de Flavia, no sé si tenemos imágenes quizá para compartir. El trabajo de Flavia emergió a fines de los 80, estuvo fuertemente influenciado por los códigos visuales del retrato, y luego se desplazó hacia un cuestionamiento de ese realismo fotográfico, principalmente a través del manipulado técnico, ¿no?, de la copia fotográfica. Y eso yo creo que es muy interesante porque es uno de los argumentos de la muestra, ¿no?, que tiene que ver con cómo es posible buscar significados políticos, ¿no?, más allá del efecto de verdad de la fotografía. Todos tenemos una relación con la imagen fotográfica y asumimos que lo que vemos es real. Entonces creo que el trabajo de Flavia es justamente pensar qué tipo de realidad o qué tipo de verdad están colocando las imágenes fotográficas en el ámbito público, en el ámbito social. Eh, yo diría también que la muestra hay como tres bloques importantes, ¿no? Un primer bloque que muestra, que revela cómo lo teatral y un entendimiento de lo femenino como un espacio de actuación fue fundamental para su trabajo temprano, ¿no? Y de qué manera la cámara fotográfica permitía o incluso incitaba, ¿no?, proyectar deseos y fantasías. Bueno, esta es su obra más reciente, quizá podemos ir al inicio, o quizá al final del PDF que están mostrando. Eh, y es interesante porque en este momento temprano, como decía, ¿no?, la cámara, como por ejemplo esto de aquí, nos permitía justamente proyectar deseos y fantasías, ¿no? Y en este momento temprano, pues hay una aparición, ¿no?, insistente de cuerpos maquillados, de cuerpos autodiseñados, de cuerpos enmascarados, ¿no?, que permiten también pensar cómo, en el caso de Flavia, la cámara fotográfica no se convierte en un mero recurso antropológico, sino más bien que opera desde la complicidad, donde la cámara permite redoblar o multiplicar las ficciones que ya de por sí los retratados estaban colocando, ¿no?, a través de sus cuerpos, ¿no? Y bueno, esta serie que estamos viendo aquí, quizá podemos pasar algunas páginas, que es una serie que se titula Transformismas, que es un conjunto inédito de fotografías que Flavia realizó entre el año 90 y 91, como parte de su proximidad afectiva y convivencia con Josie Tassi, que fue una de las transformistas más enérgicas y deslumbrantes de la escena transformista limeña de fines de los 80 e inicio de los 90. Josie falleció tempranamente en 2012, así que esta serie creo que también es un justo homenaje a su contribución, ¿no? Y bueno, estas fotografías que no fueron exhibidas previamente
permiten no solamente reflejar el trabajo de Tassi, podemos volver al anterior, por favor, antes de pasar esa serie, permiten justamente no solo reflejar el trabajo de Tassi, sino la comunidad de travestismo y de transformismo que se construyó en esos años, ¿no? Entonces, las imágenes que vamos a ver, que es una serie bien poderosa, están cargadas de afecto, de complicidad, y creo que algo que la hace muy importante, documentan un momento excepcional para la escena del transformismo y para lo que pocos años después se convertiría en un espacio importante para las luchas transgénero en el Perú. Luego quizá podemos avanzar un poquito en el PDF, porque no quiero hablar de todas las series, la verdad es que los invito a ver la exposición, pero como tenemos poco tiempo quisiera ser sintético. Podemos avanzar quizá a la serie Historia, que es un segundo bloque importante del trabajo de Flavia. A mitad de los 90, Flavia volcó su interés hacia la educación pública y empezó a retratar una serie de fotografías de pizarras. Podemos avanzar un poquito más para llegar a la serie Historia. Estamos, perfecto. Entonces, bueno, la serie Historia comenzó con una serie de fotografías, primero en escuelas de Cusco y Huaraz, en la Sierra del Perú, y luego se desplazó por ejemplo, esta serie que estamos viendo, que se llama Los Alumnos, que se registró en el año 96, y luego podemos avanzar un poquito más hacia los cuadernos, ya que poco después Flavia se desplazó, ¿no?, de este registro en las escuelas hacia una atención minuciosa a los cuadernos escolares, en Lima, en este caso, ¿no? Y básicamente Flavia empezó a documentar los dibujos hechos por escolares, ¿no? Que ella copiaba justamente en esto que comenté, que este proceso de experimentación técnica, ¿no? Copiaba sin bordes blancos, generando una especie de mímesis entre la fotografía y la pizarra o el cuaderno escolar, ¿no? Yo creo que era también una pregunta sobre qué tipo de representación construye la fotografía y qué tipo de testimonio social es, ¿no? Al punto que incluso cuando ella las exhibió en el año 98 en Lima, le preguntaron si realmente eran fotografías o no, ¿no? Hay digamos, esa dimensión casi ambivalente, ¿no? Donde la fotografía deja de ser una fotografía tradicional para convertirse en un documento de otra cosa, ¿no? Y yo creo que es una serie o un proyecto, ¿no? Muy importante porque también permite entender, bueno, un espacio en el cual justamente surgió el conflicto armado interno en los años 80, que fue el espacio de la educación pública, ¿no? Y también nos permite pensar de qué manera se han construido formas de violencia y discriminación, ¿no? A través de un proyecto nacional cristalizado en la educación, digamos, que muchas veces se construyó bajo paradigmas excluyentes, ¿no? Y hay una serie de este proyecto que se llama Las Razas, por ejemplo, que es muy reveladora, pero también otra que se titula Los Héroes, donde también se revela, ¿no? Cómo se construyen ideas de heroicidad, sobre todo masculinas, donde hay una prevalencia de lo blanco muy insistente, ¿no? Y en los últimos años, bueno, Flavia se ha dedicado a explorar las relaciones entre imagen, escritura, entre imagen e historia y transmisión pedagógica. Y esto, bueno, está representado en estas series que estamos viendo aquí. Y esta imagen es importante también porque señala el interés de Flavia por Victoria de la Jara, que fue una arqueóloga que en los años 60 defendió la idea de que la escritura incaica estaba contenida en los tocapos, que es un signo un sistema gráfico de notación que está presente en los cerámicos y en los textiles precolombinos, y acá a la izquierda podemos ver justamente a Victoria de la Jara junto a los tocapos, ¿no? Que está organizando, que está analizando, ¿no? Y bueno, esta es una serie una serie de obras, ¿no? Como muy significativas, que incluyen también una obra nueva, quizá podemos avanzar hacia esa obra nueva, que se titula Desciframientos de Victoria. Bueno, eso es parte de ese momento de investigación que también incluimos en la exposición. Y finalmente aquí, bueno, vemos unos detalles. Es una pieza nueva que Flavia produjo para la exposición en el Mali, ¿no? En el cual ella entabla una especie de diálogo, casi yo diría de historiadora arqueóloga, porque Flavia tiene una formación de historiadora, creo que no lo mencioné antes, pero es muy importante, y creo que también permite entender por qué la atención tan crítica, ¿no?, tan rigurosa a la historia, ¿no? Entonces aquí Flavia establece un diálogo con Victoria, la historiadora arqueóloga, que le permite analizar los archivos de Victoria para construir una pieza tejida, que no sé si tenemos alguna vista de la pieza completa,
que es una pieza que ella teje, literalmente, ¿no? Con unos recortes en líneas horizontales que hace de unas impresiones digitales tomadas de los archivos de la Jara, ¿no? Entonces construye una especie de aproximación poética, ¿no? Así como de la Jara está investigando el tejido como una forma de escritura, ¿no? O los tocapos en el tejido, lo que hace Flavia es tejer con la propia investigación de la Jara, construyendo una pieza que es fotográfica, pero al mismo tiempo que no está construida a partir de la idea de que la fotografía representa la realidad, sino que está interrogando las formas de inscripción, ¿no? Yo creo que es muy bello también porque colisionan dos maneras de representar o de escribir casi, ¿no? Por un lado, el sistema andino, ¿no? Que tiene que ver con el tejido, y el sistema occidental, que es la escritura alfabética, que aquí pues se encuentran, ¿no? Y es una pieza que es muy bella, que yo justo en el ensayo del libro mencionaba que no era ni fotografía, ni escritura, ni historia, ni arqueología, ni arte, sino era una combinación de todos esos elementos, ¿no? Y bueno, yo creo que, digamos, en síntesis, lo que permite esta exposición de Flavia es poder pensar distintas aproximaciones a lo fotográfico, ¿no? Es decir, cómo poder entender la fotografía no solo como una celebración de la diversidad o como un registro del pasado, sino como una herramienta de investigación crítica, ¿no? Y algo que está como muy presente en todas las series es esa búsqueda ¿cómo decirlo? Como cuestionar la idea de la identidad o poder desidentificarse, ¿no? Y poder pensar otro tipo de vínculos entre la fotografía y la verdad, y entre la fotografía y la producción de subjetividad y de deseo. Esa sería mi síntesis de la exposición. Gracias, Miguel. Yo considero la obra de Flavia absolutamente fascinante y siempre me emociona verla. Eh, una pregunta rápida para ti. Este proceso, el proceso de trabajo con Flavia, ¿cuánto tiempo ha llevado? Sé que vienen planeando esta muestra con mucho tiempo, pero ¿cómo se dio? ¿Cómo se dio el proceso ya personal entre tú y Flavia para trabajarlo? Sí, yo creo que, bueno, a ver si Flavia recuerda, yo creo que son varios años, tal vez 3 años o 4, ¿no? Digamos que la idea de hacer una muestra es muy interesante porque yo fui alumno de Flavia, ¿no? Entonces yo, de hecho, los primeros recuerdos que yo tengo de su trabajo están asociados a mis clases, yo como estudiante y Flavia mostrando su propia obra para también interrogar la fotografía, ¿no? El documento fotográfico. Entonces esos recuerdos como que me han perseguido, ¿no? Y un poco como que le he insistido a Flavia de poder acceder a su archivo, poder ver su material temprano, que a mí también me han permitido, pues, ensanchar, ¿no? Mi entendimiento del trabajo de Flavia. Hay una serie muy importante que es el proyecto de historia, que creo que es conocido por todos, pero hay varios otros proyectos que no se habían visto con la atención que merecen, y la verdad es que le agradezco a Flavia que muy generosamente me abrió acceso a estos materiales, como por ejemplo la serie Transformismas, que no había nunca mostrado, ¿no? Que no había compartido con nadie, y yo creo que a partir de ahí, bueno, ella me dio como el espacio también para poder plantear una serie de posibilidades, ¿no? De lectura de su obra, que es algo muy especial, ese tipo de encuentro entre un curador y un artista en el cual hay un intercambio intelectual y afectivo, ¿no? Que nos nutre a ambos. Y la verdad es que el recibimiento del Mali también fue como muy entusiasta, porque sin duda la fotografía ha sido uno de los lenguajes que ha cambiado y que ha impactado en el arte contemporáneo, ¿no? Así que yo creo que han sido 4 años, esperamos un poquito más debido a la pandemia, pero muy contentos de poder abrir. No sé si Flavia tiene algo que añadir. Sí, Sí, claro, que yo quiero presentarles a Flavia misma, a Flavia Gandolfo, para que nos cuente un poco. Ayer hablábamos, Flavia, acerca de esta exploración de tu propio archivo, ¿no? Que ya no necesariamente ver esta fotografía con otros ojos, más bien, con la distancia del tiempo y todo, fotos que tal vez no fueron tomadas como un proyecto artístico en sí, y verlos desde otra mirada. Cuéntanos un poco sobre tu proyecto. sí, hola a todos, todas. Como dice Miguel, sí, han sido 3 años, y sí, en este caso la experiencia artista-curador ha sido una absolutamente fundamental para la exposición. O sea, ha sido Miguel quien realmente gestó esta muestra, ¿no? Yo he solido tener una experiencia de, digamos, de producción en la que he ido separando
tomando distancia sobre mi propia obra. Y ha sido Miguel el que ha venido y a través de muchas conversaciones ha ido descubriendo y al mismo tiempo conectando. Y estoy bastante agradecida por ese discurso y por lo que finalmente hemos podido armar en relación a mi propia obra. Y en ese sentido creo que es una exposición que tiene una curaduría muy, muy precisa justamente por la elección del recorrido de mi trabajo, que no es todo, ¿no? Sino simplemente son series que se conectan entre sí y Miguel ha hecho ahí, ha puesto un pensamiento muy, muy definido respecto de cómo mirar estas series que comienzan en el año 90 y lo que estoy produciendo hoy en día, ¿no? Creo que eso podría decir. Y bueno, la verdad que para mí es muy importante ser testigo y ser partícipe de un momento del Mali que me parece crucial. Es un momento histórico, la reapertura, y al mismo tiempo, como artista y estando ahí durante el montaje, también el pensar cómo mi obra surge en un momento, en una década de crisis, en la que, y ahí a través un poco también de la experiencia de la conversación con Miguel, me doy cuenta cómo produzco a partir de transformaciones, como la idea del tránsito, de la transformación, de las transiciones, son importantes en mi obra, de ahí también el título, de un punto a otra, que tiene que ver con ese tránsito y al mismo tiempo lo traigo al hoy con un giro gramatical en relación al género y pensarlo desde ahí, o sea, estar dentro de la exposición creo que produce un poco ese pensamiento en relación de ubicar la producción de la obra en un momento, sí, de emergencia, de crisis, y que finalmente esa exposición pueda ser vista en un momento en el que se está reabriendo y estamos, digamos, transitando en una situación, ¿no? de emergencia, pero al mismo tiempo de que no pare digamos, esa experiencia vital, crucial, que es la cultura para una sociedad. Así que creo que desde mi experiencia como artista puedo decir eso. Y por supuesto, agradecer muchísimo. Eso es lo que te iba a decir. Sí, Aparte, no, por favor, di tus agradecimientos, que tenemos también que agradecer a tus auspiciadores, a los auspiciadores de la muestra. Por supuesto, sí, sí. En la experiencia del montaje y digamos, desde la gestión de esto, por supuesto, está Miguel, está Sharon Lerner, porque el montaje se ha realizado con ella y con Miguel desde la distancia, y ha sido fundamental para el establecimiento de ese montaje. Y a Carlos, a todas las que están en el archivo, Andrea, Sara, en realidad todos y todas han participado en este montaje con mucho cuidado, siguiendo todos los protocolos. Hay una sensación de seguridad. El museo creo que lo están reabriendo de una manera muy, muy precisa, muy cuidadosa y estéticamente también muy, muy, muy bonito, muy, muy, muy seductor, ¿no? Y sí, es agradecer a todos, a todas en el Mali, y de repente, Patricia, y tú puedes agradecer a los que han hecho posible esta exposición a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Que ha sido un esfuerzo que finalmente ya tomó forma. Bueno, específicamente agradecer a los auspiciadores de la muestra de Flavia, que son el Centro de la Imagen y Crisis Galería, y a un gran colaborador que es BM Estudio Gráfico, por supuesto, porque les digo que la muestra de Flavia viene con un catálogo hermoso, que ya va a tener su propio momento, su propia presentación. Y también agradecer, por supuesto, a Miguel, y es increíble lo que la distancia y la tecnología logran, porque hemos logrado hacer esta
reapertura y montar estas muestras con los personajes clave a distancia, en conferencias virtuales, etcétera, y logrando que todo funcione bien, tanto en Quipus como con la muestra de Flavia, ¿no?